Nos encontramos ya aquí en charla y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Carla Jiménez y a Sergio Contreras. Ellos son coordinadores diocesanos de Pastoral Juvenil. Y díganos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Asa, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí en casa, en la Foranía Norte. Qué mejor con esta segunda edición de Cristo Vivo. Tú, Kat, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de estar en casita. Muchas gracias por hacernos la invitación a este espacio. La verdad es que ya habíamos visto su anterior episodio y yo dije, qué padre que estén sacando nuevas propuestas por parte de la Foranía. Un gusto. Muy bien, pues la pregunta obligada es saber qué recomendación o qué tipo de consejo le dan hoy a los grupos juveniles que están viviendo esta contingencia. Ok, pues para todas las parroquias de la Foranía Norte, un gusto saludarlas y yo creo que es sencillo seguir en este plan evangelizador desde sus realidades, pero con más fuerza cada día, para que cuando por fin podamos salir, pues tengamos más fuerza en la fe también, gracias a lo que esta experiencia, pero también este momento de gracia nos ha permitido aprender. Sigamos orando y siendo pacientes. Me gustaría que me compartieran cuál es el tema del día de hoy. Gracias, pues bueno, vamos a platicar de las advocaciones marianas y la verdad es que es un tema que sale mucho a relucir ahora porque recuerden que este mes, el mes de mayo, es el mes dedicado a la Virgen María. Entonces, de pronto escuchamos en diferentes lugares que hablan de la Virgen del Rosario, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, y entonces a nuestra cabeza viene como si pensáramos que hay muchas vírgenes. O más aún, cuando escuchamos que alguien nos dice, ¿y cuál es tu virgen favorita? Como si fuera algo de estampillas. Pero es importante decir que la Virgen María no es que haya muchas. La Virgen María es solamente una, y es la Virgen Madre de Dios. Efectivamente, como lo comparte Carla, es esa misma Virgen María de Nazaret que fue elegida por Dios para ser la Madre del Salvador, y que tiempo después, en el momento o en el caminar en el Calvario, se convierte ahora en la Virgen María, Madre de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero ¿qué es una advocación? Bueno, para poder salir de dudas, hay que entender que la advocación es el nombre o el título que se le da a la manifestación de la Virgen María, dependiendo a un lugar, a un recuerdo o incluso a una imagen. Entonces, no es que haya muchas Virgen María, es solo una con diferente nombre de acuerdo al lugar, o bien al recuerdo, o bien a alguna imagen. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que se recuerda a ella de acuerdo a la historia que pasó con Juan Diego. Y también se le conoce como la Virgen Mexicana, que se le atribuye a esto a la nación de México. Entonces, es importante que quede claro esto, ¿vale? Y para tener aún más claro, si aún tienen algunas dudas por ahí, recordemos ahora a Jesús. Podríamos decir que hubo muchos Jesús, sería una locura. Vamos tantito al texto bíblico y recordemos que así como la Virgen tiene advocaciones, así también Jesús tuvo advocaciones a lo largo del texto bíblico. Por ejemplo, alguna vez fue llamado el Buen Pastor, alguna otra vez el Hijo de Dios, alguna otra vez el Cordero de Dios, Alfa y Omega, entre otros. Es decir, que como así pasa y sucede con Jesús, así también con María. Pero entonces, ¿existen tipos de advocaciones? Así es, existen dos tipos de advocación. Una que tiene que ver con el sentido místico, con lo divino, con lo que tiene que ver con Dios. Son todos estos momentos que nos hacen reforzar la fe. Por ejemplo, cuando hablamos de María en la Anunciación, a nuestra mente viene el pasaje cuando el ángel le da el mensaje a María que iba a ser madre. O cuando hablamos acerca de María en la Asunción, cuando María es llevada a los cielos. Entonces, esto nos hace pensar que en el primer tipo de advocación hablamos de los que tienen carácter místico. Regularmente estos son lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra escrita.
Y el segundo tipo de advocación, estamos hablando de las que son las manifestaciones terrenales, que estas son las más comunes para nosotros. Y bueno, regularmente las manifestaciones terrenales vienen a nosotros, se nos manifiestan para dar un mensaje a la humanidad, o de forma muy particular, para dar un mensaje a las personas de donde la Virgen María hizo esa aparición. Y en muchos de los casos hablamos que regularmente ella pide la construcción de algún santuario o algún templo que la recuerde o que recuerde pues esta advocación. Y bueno, a mí me gustaría saber cuáles son las advocaciones que ustedes han escuchado en lo largo de su vida. A ti, Sergio, ¿cuáles son las que te parecen más identificadas con tu vida, o cuáles son las que te gustan más, o cuáles has escuchado tú? Ok, pues hoy podríamos tardar miles de horas hablando de todas, o incluso no de todas. Sin embargo, hemos traído 3 ejemplos de advocaciones para que las conozcan un poco y les nazca esa inquietud. Asael va a dejar la fuente para que puedan indagar más, pero vamos a empezar con la Virgen de Fátima. Efectivamente, como lo mencionaba Carla, esta advocación se da por el lugar en donde se aparece, llevando un mensaje a esa población o a esas personas, porque la Virgen de Fátima se le aparece a 3 pastores, a Jacinta, a Lucía y a Francisco, en Fátima, Portugal. Esta Virgen tuvo 6 apariciones, y bueno, por ejemplo, 2 de los pastores, Francisco y Jacinta, murieron. Sin embargo, Lucía se hizo religiosa, y el punto del mensaje que la Virgen les manifestó se resumía, o se puede resumir, en el arrepentimiento y en la conversión. Si quieren saber más de la Virgen de Fátima, pues es momento de investigar. ¿Cuál sería, Carla, tu advocación favorita? Bueno, pues sin duda mi advocación preferida es la Virgen de Guadalupe. Y es que el contexto que desarrolla toda la historia de la Virgen de Guadalupe es muy interesante, porque ustedes bien sabrán que ella se le aparece a Juan Diego, que Juan Diego era un indio que vivía en ese entonces en México, en donde estaba la parte de la colonización. Pero recuerden que la Virgen busca cualquier modo para poder interactuar con nosotros, y en este caso pues fue esta figura la importante. Sin embargo, cuenta la historia que no le creyeron a él cuando les contaba que había visto pues a nuestra Madre de Dios. Entonces la Virgen María, en esta advocación de Guadalupe, le hace 3 milagros a Juan Diego. Uno de ellos, el sanar a su tío. El segundo es cuando aparecen estas flores en invierno, imagínense, y entonces él las recoge y las coloca en su ayate, ¿no? Cuando va a presentárselo al obispo, se da cuenta que al tirar pues las flores a los pies de él, no solamente estaba la muestra de las flores como segundo milagro, sino el tercer milagro, la imagen impresa de ella en todo el ayate. Es bellísimo cómo de algo tan sencillo ella busca para poder tener contacto con nosotros. Y bueno, la verdad es que muchos escépticos dicen que esto es mentira y que no es verdad, pero la ciencia ha estudiado cada uno de los elementos que tiene pues este ayate y se ha dado cuenta de muchas cosas que aún ni siquiera nuestra cabeza puede comprender. Entonces, la presencia de la Virgen de Guadalupe para mí creo que es uno de los grandes acontecimientos a nivel mundial, incluso me atrevo a decirlo, palpable. Y bueno, el claro ejemplo ahora está que tenemos la oportunidad de visitar su santuario, en donde, si bien es cierto, es una Virgen muy milagrosa. Y por último les hemos traído otra advocación que quizá también hayan escuchado. Es la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes o María de Lourdes. En fin, se aparece en Lourdes, Francia, a una niña de tan solo 14 años. Así es, de nombre Bernadette. Y bueno, su fiesta, por ejemplo, es el 11 de febrero. Y en total de las apariciones, ella ha tenido 18 a lo largo de todos los tiempos. La importancia de esta aparición es la conversión y la confianza en Dios. Hasta aquí las advocaciones que podríamos tomar como ejemplo,
y cerrando con un último mensaje, tomando a María como influencer de Dios y el poderoso rosario. Carla, para ti el rosario, ¿qué significaría? Bueno, yo me atrevo a decir que en estos momentos donde estamos en casa y que siempre nos quejábamos mucho de que no tengo tiempo para poder rezar el rosario, creo que ahora es el momento adecuado para tomarnos el tiempo de buscar un espacio en el día y qué mejor en este mes ofrecerle flores a María. Entonces, para mí el rosario significa un momento de mucha calma. Que si sienten que en casa las cosas ya no están tan bien o como que todo está muy tenso, no duden en tomar el rosario como la mejor arma para poder buscar la paz. Y por último, invitarlos a ser esos influencers de Dios, como María, influencer de Dios, para poder en estos tiempos difíciles seguir con la evangelización que ya habíamos comentado. Pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado esta oportunidad de compartirnos este tema y sobre todo pues en estos tiempos difíciles se agradece pues verlos, se agradece escucharlos, entonces pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieran compartir por último? Pues de mi parte, gracias por la invitación. Sigan creciendo en la fe a través de todo lo que a través del Espíritu Santo podemos compartir. Un saludo a todas las parroquias de la Foranía Norte y nos vemos en el Pentecostés. Muchas gracias, Asa, por invitarnos a este espacio. Es un gusto que haya coordinadores que le apuesten a los jóvenes y que busquen los medios para llegar a ellos, aún en que estamos en casa. Entonces, aprovechen mucho, sáquenle mucho jugo a su coordinador y también queremos invitarlo a este espacio que ha creado la Comisión Diocesana, que se llama Aldea Digital, en donde cada viernes a las 7 de la noche un invitado nuevo te comparte el mensaje del Evangelio. Ya en este trayecto hemos ido en diferentes transportes, digámoslo así. Este viernes no te pierdas nuestra invitada especial, así que los esperamos a las 7 de la noche en Caminando a Galilea. Muy bien, pues muchísimas gracias y también gracias a todos los que nos estuvieron viendo, así que nos vemos en la próxima.